uno de los problemas que la gente no acepta la realidad de Dios en su vida es por la maldad, por el dolor de este mundo. Y vamos a presentar el problema, ¿cierto? Pero también vamos a ver la explicación bíblica de lo que significa la situación del mal en el mundo, el dolor y el sufrimiento. Y vamos a ir al libro de Romanos capítulo 8, el versículos 18 al 24, y en donde la Biblia dice lo siguiente, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolor de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Versículo 25, seguimos. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Entonces, hermanos, la Biblia nos muestra aquí la realidad de lo que significa la condición de este mundo. Y la Biblia dice que la creación gime a una, la restauración de todas las cosas. Y este gemir implica, cierto, aflicciones del tiempo presente. Aflicciones que implican dolor, sufrimiento, pero también aflicciones que implican experimentar las consecuencias del mal del mundo y aún nuestras propias decisiones. Pero ¿qué dice la Biblia sobre el amor de Dios, la misericordia de Dios? Dios está tan ausente que no se preocupa del dolor y el sufrimiento en este mundo. O de tu sufrimiento y de mi sufrimiento. Vamos a ver, cierto, que dice la palabra del Señor. El problema, cierto, del sufrimiento, del dolor, confronta la realidad, cierto, de la fe tuya y mía. Porque hay un problema de contradicción y también un problema humano en cuanto al sufrimiento y al dolor. ¿En qué consiste, cierto, el problema del dolor y el sufrimiento? Por ejemplo, ¿cómo enfrentar el problema del dolor y el sufrimiento? El problema del dolor y el sufrimiento depende en cómo nosotros vemos el mundo. Los hindúes o budistas dicen que este mundo es una ilusión. Los mayas, el sufrimiento es una ilusión y el evitar el sufrimiento, para evitar el sufrimiento hay que escapar de este mundo. Los musulmanes dicen es la voluntad de Dios, no hay nada que pueda o debe hacerse acerca de esto. El ateísmo, los ateos, los incrédulos, dicen que somos un producto de la materia, por lo cual el individualismo no importa. Así que el sufrimiento no importa. No importa matar a un bebé o a una persona en aras de una meta. Y de hecho ellos justifican la violencia, ¿cierto? Para lograr la meta, entre comillas, de la igualdad, de la justicia, etc. Y también, ¿cierto? Pero en contraste, el cristianismo manifiesta que este mundo es muy real y a Dios le importa el sufrimiento. A Dios le importa el sufrimiento. De hecho, ¿cierto? En Miqueas capítulo 6, versículos 8, Dios le dice, ¿cierto? A Miqueas: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno
¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cosas: hacer justicia, amar misericordia, y eso significa ser compasivo, significa reconocer que hay un dolor y también reconocer que hay un Dios al cual tenemos que someternos. Y Santiago capítulo 1, versículo 27, la Biblia dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La Biblia nos habla de la realidad del sufrimiento y también de la realidad de cómo enfrentar el sufrimiento a través de la misericordia y someternos al Señor. También tener acciones para participar de las tribulaciones, pero también guardarnos sin mancha del mundo. Ok. No tomar el camino de decir, bueno, está tan malo, vamos a seguir el camino malo, sino realmente tomar un camino de someternos al Señor. Entonces, desde el punto de vista de la Biblia nos habla de la realidad del sufrimiento, pero también nos habla de que Dios está interesado en nuestro sufrimiento. Ahora, el dolor y el sufrimiento es un problema, es una palabra un poco desconocida para algunos, es un problema apologético. ¿Qué significa apologético, David? Es relativo a la defensa de razones y del porqué de alguna temática. Sí, en el fondo, ¿cierto? Es argumentación para defender un punto de vista, en este caso, ¿cierto? El punto de vista de Dios. Porque obviamente la apología aquí, ¿cierto? Tiene que ver con que la Biblia afirma que Dios es bueno y que Dios es todopoderoso, pero vemos un problema que es el mal y sus consecuencias, el pecado y el sufrimiento están presentes en el mundo. Entonces la gente dice, bueno, si Dios es tan bueno, que Dios es tan poderoso, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué existe la injusticia, el sufrimiento? ¿Cierto? Y la verdad que la Biblia afirma estas dos cosas, ¿cierto? Deuteronomio 32:4. Nicolás. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Amén. Entonces Dios en su palabra nos dice que es justo y recto. Él no tiene pecado, Él no es malo, Él es bueno, ¿cierto? Ahora también la Biblia dice en Isaías 46:10-11, hermano Pedro. Amén. ¿Qué anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho? ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Amén. Bueno, la Biblia dice que Dios es todopoderoso. ¿Se acuerda que dice Génesis sea la luz y fue luz, ¿cierto? Bueno, la creación es creación del poder de Dios. Él, ¿cierto?, puede hacer todo lo que quiere. Ahora, vamos a ver ese concepto y esa realidad de Dios, del carácter de Dios, que obviamente se llama la soberanía de Dios. No solamente está el poder de Dios, sino está la soberanía de Dios. Y en su soberana voluntad, Dios realmente, cierto, estableció límites aún a sí mismo, en cuanto, por ejemplo, dar libertad al hombre, pero también dar señales de las consecuencias de la libertad mal utilizada por parte del hombre. Pero en su soberanía, Dios dio libertad a cada uno. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice en el libro de Isaías 53:6? Nos habla, ¿cierto?, aquí del mal y las consecuencias que están presentes en este mundo. Isaías 53:6 dice: Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino,
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bueno, aquí, cierto, la Biblia nos habla de la realidad de lo que Cristo tuvo que llevar en la cruz del Calvario. A raíz de que todos nosotros nos descarriamos, dice la Biblia, como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Como ya mencioné, cierto, este Dios todopoderoso también, cierto, dio a cada uno la libertad, y de hecho, cierto, vemos todo eso en el libro de Génesis, pero cierto, cada uno tomó el camino de apartarse de la comunión con Dios. Y es una realidad presente en cada persona, a menos que nos hayamos reconciliado con el Señor. Entonces el problema del mal existe, a pesar de que Dios es bueno y que Dios es todopoderoso, pero este problema para muchos, cierto, es una contradicción. Si Dios es tan bueno y tan poderoso, ¿por qué no interviene? Obviamente es el problema, cierto, como ya hemos dicho, apologético. Ahora, ¿es Dios siempre justo y recto? La Biblia dice que sí, Dios siempre es recto. La justicia es parte de su naturaleza. La Biblia dice en Salmo 147, versículo 17, dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Un autor, cierto, que normalmente nosotros recurrimos a sus notas, llamado W.E. Vine, explica el término justo en relación con Dios diciendo que se refiere al perfecto acuerdo entre su naturaleza y sus actos, en lo cual Él es la norma para todos los hombres. Dios es la norma para todos los hombres. Cuando la Biblia habla que Dios es justo, se refiere al perfecto acuerdo entre su naturaleza y sus actos. O sea, significa que lo que Él dice, cierto, lo hace, en su carácter es santo y justo. Y por lo tanto, cuando nos dio a nosotros libertad para tomar decisiones, Él respeta nuestra libertad, pero también respeta su palabra en cuanto a las consecuencias de la ley moral que Él definió para ti y para mí. ¿Ok? Y por eso, cierto, cuando andamos bajo su voluntad, hay consecuencias, y a esas consecuencias podemos llamarle sufrimiento, el mal, cierto, o también el dolor. Pero este es el problema que el mundo presenta, como ya hemos dicho. El agnóstico, ¿qué es lo que dice? Si Dios es completamente bueno y todopoderoso, dado el dolor y el sufrimiento del mundo, esto no puede ser verdad. Entonces, la Biblia nos habla aquí, cierto, de lo que significa este problema del mal. Los agnósticos dicen, si Dios es completamente bueno y todopoderoso, dado el dolor y el sufrimiento del mundo, esto no puede ser verdad. Él puede ser todopoderoso, pero no del todo bueno. Completamente bueno, pero no todopoderoso. Y esta es la pregunta, ¿cierto? Como ya hemos dicho, de la defensa de la fe más común y significativa que el mundo presenta. De hecho, esto nació de un filósofo antiguo que se llama Epicuro. Él dice, está dispuesto Dios a prevenir la maldad, pero no puede, entonces no es omnipotente. Puede hacerlo, pero no está dispuesto, entonces es malévolo. Es capaz y además está dispuesto, entonces ¿de dónde proviene la maldad? No es él capaz ni tampoco está dispuesto, entonces ¿por qué llamarlo Dios? O sea, él realmente parte de la promesa que Dios no es bueno, que Dios no es omnipotente y por lo tanto, cierto, no hay que creer en Dios. Bueno, recordamos Salmo 14, dice la Biblia que dice el necio en su corazón que no hay Dios. Pero lamentablemente este hombre no apunta, cierto, a lo que es la realidad de las decisiones voluntarias de cada persona y que trae obviamente consecuencias sobre eso. Entonces, ¿cuál es el problema que presenta la maldad y el sufrimiento? El problema de la maldad y el sufrimiento tiene tres componentes. Número uno, Dios es todo bondad, Dios es todopoderoso, pero la realidad es que hay el mal y sufrimiento en este mundo. ¿Okay? Ahora, el problema de la existencia del mal y el sufrimiento
consiste en creer que esta es una prueba de que no existe un Dios todopoderoso, que es todo bondad. O sea, la gente piensa que porque existe el mal, en contraste con un Dios todopoderoso y bueno, no hay que creer en Dios, que no existe un Dios todopoderoso. Y se argumenta que un Dios bondadoso desearía eliminar el mal y un Dios todopoderoso tendría el poder para hacerlo. La Biblia dice en Lamentaciones 3, versículo 32, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Dios obviamente permite la aflicción en su soberana voluntad y obviamente esa aflicción un día va a ser limitada cuando Él nos llame a su presencia. Ahora, ¿hay causas que se pueden aducir para creer que Dios es injusto? Obviamente la perspectiva que tenía Job de la vida, sabemos que él estaba saturado de dolor físico, de dolor mental y también emocional. Le invito a que usted lea el libro de Job. Él perdió el gozo y consideraba que la muerte era su mejor opción. ¿Y consideraba Job que Dios es injusto? Vemos, ¿cierto?, la respuesta que Job tuvo. Dice la Biblia. Vamos a verlo. Pero vamos a un poco el detalle que él sufrió. Él sufrió daño a su reputación. Su esposa y amigos pensaban que sus aflicciones se debían a sus pecados. También sufrió la muerte de sus seres queridos. Sus hijos murieron trágicamente. Hubo destrucción de sus propiedades se fumaron. Hubo deterioro de su cuerpo se consumió. Hubo desilusión por sus sueños perdidos, futuro en ruinas. Y también una separación, su esposa se alejó de él emocionalmente. ¿Se acuerdan que le dijo a su esposa? Ahí está tu Dios, pues. Entonces, muérete y maldice a Dios. Pero ¿qué fue la respuesta de Job? En Job capítulo 1, versículo 21. Y luego Job capítulo 2, versículo 10. Él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y ante la fustigación de su esposa para maldecir a Dios, Job respondió en Job capítulo 2, versículo 10, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Él dice, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y la Biblia dice que en todo esto no pecó Job con sus labios. En todo esto no pecó Job con sus labios. Amén. Entonces, existe la realidad del mal y el sufrimiento, pero depende cómo sea nuestra respuesta y cómo sea nuestro enfoque, ¿cierto?, en cuanto a este aspecto de la vida real. Entonces, las preguntas del origen del sufrimiento, ¿es culpa de Dios? Sabemos que no es así, porque Dios es todopoderoso y es bondadoso. ¿Es malo y es malvado? No, porque obviamente si nosotros decimos que no es malvado, entonces no es culpa de Dios. Hay muchos tipos de sufrimiento. Está el dolor, la ruptura de huesos, dolor crónico, las quemaduras. Está también el dolor emocional por la separación o la muerte de un ser querido, o las enfermedades, enfermedad crónica, aguda, cáncer, lupus, etcétera, las relaciones rotas, la pobreza, el hambre, la violencia, el temor crónico, violación, desastres naturales, decepción, sentimiento de fracaso, etcétera, y la muerte de un amado, la aflicción, el luto, etcétera. Pero ¿cuál es la causa del sufrimiento? ¿Cuál es la causa del sufrimiento? ¿Es una falta del poder de parte de Dios? ¿Es porque Dios no es amoroso y bueno? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? ¿Cuál es la causa del sufrimiento según la palabra del Señor? ¿Qué podemos decir de la causa del sufrimiento y del mal en el mundo? Yo creo que la causa del sufrimiento es, como decía Sally en este momento, dejar a Dios de lado, pero para mí es el pecado que tiene el hombre y más encima tiene un libre albedrío. Dios no nos hizo robots, sino que nos hizo con un libre albedrío
Y si ese libre albedrío lo juntamos con la maldad del hombre, se produce el sufrimiento. Ok. Amén. ¿Alguien más quisiera dar algún tipo de argumento en cuanto a la causa del sufrimiento? ¿Es una falta de poder de parte de Dios? ¿Es porque Dios no es amoroso y bueno? Uno de los relatos pilares de nuestras doctrinas, la caída del hombre en el jardín, Ok. dice que el hombre eligió su independencia de Dios. Y eso fue a través del árbol, de tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Okay. Y eso se entiende que Dios, debido a eso, no se entregó libertad. Él dispuso que la caída del hombre fuera el que nosotros nos hiciéramos cargo de nuestra libertad y del bien, y de la cuestión del bien y del mal. Y eso implica que las leyes naturales van a ir en nuestra contra. Bien. Por ejemplo, el fuego sirve para cocinar, pero también sirve para hacer daño, para que nos quememos nosotros en un accidente. Y muchas veces hay que entender esto, que a veces suena como si Dios fuera trascendente en este tema y no inmanente. Pero en ese sentido, el mismo Salomón reconoce que tanto al bueno como al malo le sucede tanto el bien como el mal. Entonces, nosotros tenemos que entender, por un lado, que Dios siempre nos presenta una buena voluntad para el hombre, que lo bien, pero así todos nosotros tenemos la cuestión de nuestra condición caída. Amén. Como cierto ya ha sido expresado, Dios en su soberanía dotó a cada uno de la libertad de elección. Y la frase libertad de elección no está en la Biblia, obviamente tampoco está el libre albedrío. Pero en Deuteronomio capítulo, bueno, en este caso Pablo mencionó básicamente cuando Adán y Eva, cierto, tenían todo, no había problema, cierto, de medio ambiente, no había ninguna persona mala, ni violencia, cierto, en el jardín del Edén, no había nada, cierto, que intervenir en cuanto a las cosas malas en el jardín. Pero realmente ellos tomaron el camino por sí mismos de apartarse de lo que Dios quería para ellos que fuera bueno para su vida y tomaron cierto el camino de la desobediencia. No le creyeron a Dios. Le creyeron, sabemos, cierto, que intervino también el enemigo, el diablo ahí. Y Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 al 20, la Biblia dice, hoy les doy a elegir entre la vida y la muerte. ¿Se acuerda que en este caso particular Deuteronomio fue escrito por Moisés y Moisés, cierto, fue el vocero de parte de Dios? Inmediatamente ellos estaban al punto de pasar a la tierra prometida. Y Moisés les advierte que obviamente tienen que elegir entre la vida y la muerte. Y Josué también, versículo 15 del capítulo 24, les dice, elijan realmente a quién van a servir. Yo y mi casa serviremos al Señor. En Juan capítulo 7, versículo 17, la Biblia dice, si alguien está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, conocerá que lo que realmente Jesús dice es verdad o es mentira. Entonces, Dios da a cada uno libertad de elegir qué camino seguir. Y un Dios amoroso nos dio la capacidad de elección. Una pregunta, ¿preferiría la alternativa de no vivir o ser un robot? La verdad es que Dios no nos programó, ¿cierto?, para ser autómatas, sino nos programó, y voy a usar esa palabra, ¿cierto?, con una capacidad de tomar decisiones. Y Dios tomó el riesgo porque Él nos ama. Él no es alguien, cierto, autómata, sino que es una persona que tiene voluntad, que tiene misericordia, que es santo, que es justo. No es alguien etéreo que está ya, cierto, en el cosmos, no importando, es una persona.
Y esa persona realmente está interesada para relacionarse contigo y conmigo. Y para eso obviamente nos dio, ¿cierto?, la libertad de amarle o, ¿cierto?, rechazarle. Y cuando uno rechaza al Señor, obviamente hay consecuencias en ese sentido. Entonces, la primera razón ya ha sido también explicada, ¿cierto?, es que Dios dotó a cada uno de la libertad. Por lo cual tenemos las consecuencias de las elecciones pecaminosas del ser humano. La mayoría del sufrimiento es atribuido a la elección humana y es el vivirse la voluntad de Dios. Adicción, falta de autocontrol, la perversión, abuso sexual, el enojo, la violencia, la codicia, el orgullo, la arrogancia, la envidia, el deseo de poder, el egoísmo, etcétera. ¿Cuántas cosas, cierto? De hecho, hay varias listas en la Biblia de pecados. Entonces, la mayoría del sufrimiento se atribuye a la elección humana. Y eso en función que Dios establece una ley moral. Implica el pecado puede causar sufrimiento. Ambos, el perpetrador y la víctima de dicho pecado, ¿cierto? Entonces, está la ley moral, que cuando uno, ¿cierto?, no toma el camino de obedecer al Señor, va a haber consecuencias. ¿Okay? Y en ese sentido, la Biblia dice que Dios es santo y definió las consecuencias de vivir sin comunión con Él. En el libro de Ezequiel 18, versículo 4 dice, y aquí que todas las almas son mías. Escuche bien, no tenemos cierto, no somos dueños de sí mismos, de nosotros mismos. Aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Luego dice en Éxodo 25, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Aquí está hablando de la idolatría. La idolatría no consiste solamente en que yo no tenga cierto algún objeto físico que adore, una imagen, etcétera, sino la idolatría también tiene que ver con rebelión y con avaricia. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces la ley moral de Dios y la ley espiritual de Dios realmente nos lleva a tener consecuencias cuando estamos sujetos a ella. Y por lo tanto, ¿cierto? Hay sufrimiento por causa de no sujetarnos a la voluntad del Señor. Capítulo número 1 del libro de Romanos. Es importante que usted lo lea para ver qué dice la Biblia sobre aquellos que rechazan la luz de Dios. Dice que habiendo recibido, ¿cierto?, el conocimiento de la deidad de Dios, no le aceptaron, le rechazaron. Y luego, ¿cierto?, la Biblia dice que Dios los dejó a las tinieblas, ¿cierto?, en el sentido a un tema tenebroso, o sea, en el fondo ciegos de vivir en lo correcto, porque obviamente cuando uno rechaza al Señor, toma el camino de vivir bajo su esquema y obviamente el esquema por naturaleza pecaminosa del hombre, por la caída del hombre, ¿cierto? Obviamente toma decisiones incorrectas. Entonces Dios Santo define las consecuencias de vivir sin comunión con Él. Ahora, ¿esto prueba que Dios es malo o impotente? No. Debemos ser extremadamente cuidadosos al usar la palabra pecado para todos. Debemos cuidarnos de tildar todo sufrimiento al pecado. De hecho, la Biblia nos muestra el caso del sufrimiento de Job. Él tenía amigos, Elifaz, Bildad y Sofar. Le dijeron, estás sufriendo porque pecaste. No todo sufrimiento por causa del pecado. Job le dijo, no es verdad, yo no soy pecador, yo soy justo. Pero ¿quién estaba en lo correcto? Ninguno. Pero en el sufrimiento Job estaba en lo correcto. Dios nunca le explicó a Job por qué sufrió, pero vemos que Job no conocía a Dios como lo conoció después de su sufrimiento. Y ahí está cierto un poco lo que mencionó la señora Gladys, que hay situaciones en las cuales Dios conoce más nuestra necesidad de comunión con Él, y obviamente en este caso Job no conocía a Dios como le conoció después de haber pasado por esta prueba. Pero aparte de que hay una responsabilidad en nuestras propias decisiones en cuanto al sufrimiento y el mal en el mundo, también hay causas que son naturales, como mencionó, cierto, también Pablo.
Hay leyes naturales físicas, así como hay leyes naturales de la moral. Ya lo hemos mencionado, las leyes de la moral. Las leyes de naturaleza, las cuales nos permiten vivir, tienen, por un lado del efecto del sufrimiento humano, pero también un lado del efecto bueno. Por ejemplo, sin placas tectónicas no avanzaría la vida en la Tierra. Estamos muy abismados por lo que es cierto, las fotos de Marte, cómo están llegando. Y realmente es cierto, ahí hay toda una situación donde no hay un clima, no hay lluvia, cierto, etcétera. Pero usted sabe que las placas tectónicas, alguien puede buscar en internet, hay una cierta definición, qué beneficios tienen las placas tectónicas, y nosotros no queremos terremotos, pero los terremotos suceden cada día, cierto, a veces cada año. Las placas tectónicas tienen que moverse y eso provoca situaciones en el clima. El clima distribuye energía en casi de igual forma sobre toda la Tierra, inunda la Tierra. Sin clima no hay tormentas, ni huracanes, ni hay ciertas lluvias para nuestras cosechas. ¿Son las inundaciones y las tormentas malas? Obviamente que en algunos casos lo son, pero hay todo un beneficio, ¿cierto?, en cuanto al clima, las estaciones, ¿cierto?, que nosotros tenemos. Entonces hay causas naturales y de hecho, cierto, el problema es que muchas personas se exponen a situaciones naturales porque saben, cierto, que a veces estar cerca del mar va a venir, cierto, un maremoto, o están cerca del lugar donde va a haber una inundación y colocan sus casas y ahí hay problemas. Pero sabe, también hay causas del mundo de las tinieblas. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, acuérdense que en el jardín del Edén aún hubo, cierto, una gente que tentó a Adán y Eva para no hacer la voluntad del Señor, y él permanece todavía hoy día. Y aún está todo eso en la soberanía de Dios. Dice versículo 12 del capítulo 6 de Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha. Los creyentes, obviamente, tenemos una lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero si estamos bajo el paraguas de protección del Señor, obedeciendo su mandato, la Biblia dice que, ¿se acuerda el pasaje famoso de que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes? Someteos pues a Dios y huirá, cierto, el diablo. Entonces Dios quiere que nos sometamos a Él. Estamos en un mundo donde las tinieblas, las potestades de maldad están presentes, pero llegará un momento en que Dios realmente va a intervenir este mundo. En la libertad que nos ha dado, ¿cierto? Nos ha dado la libertad, como alguien dijo, aún para escupir a Dios, pero obviamente hay consecuencias de eso. Pero también, ¿cierto?, la libertad, el diablo la ocupa para seducirnos y apartarnos del camino del Señor. Ahora, ¿es la enfermedad mala? Hay enfermedades, obviamente, que son reales. Sin bacterias estaríamos muertos, ¿sabía usted? Hasta la mutación genética es parte del plan de Dios para causar adaptación a circunstancias de un mundo caído. Hay mucho sufrimiento debido a causas naturales y es realmente el resultado de la falta de sabiduría humana, colocando de una buena manera, ¿cierto? O también males a causa de la ambición, vivir en un llano inundado, destruir el ambiente, etc. ¿Ok? Ahora, entonces, hermanos y amigos, vivimos en un mundo que no tenemos el control de todo. Realmente hay una nota ahí que si piensas que Dios te va a andar dando explicaciones de por qué ha hecho algo, estás equivocado. De hecho, hay un pasaje, no recuerdo este minuto, creo que el libro de Romanos 11, habla, cierto, de que cómo uno puede decir al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Entonces vivimos en un mundo que no tenemos el control de todo. Hay un Dios soberano y en su soberanía Dios nos creó con libre albedrío. También nos creó con leyes morales que tienen consecuencias si no nos sujetamos a ellas. Y también leyes espirituales que particularmente tienen que ver con
Él desea tener comunión con nosotros. Y también hay leyes naturales que tienen el signo de la caída del hombre. La Biblia dice que la creación gime a una. Vamos a ver eso un poquito. Y su carácter, en contraste, es justo, pero también es misericordioso. Él tiene un corazón de amor para contigo. Y si Dios ejercitara su justicia perfecta, estaríamos todos muertos. Pero en su paciencia y su misericordia, Él da la oportunidad para que nosotros volvamos a Él en comunión. De hecho, la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que es paciente para con nosotros. La Biblia nos enseña la paciencia de Dios. Entonces, vivimos en un mundo que no tenemos control de todo, pero sí Dios está en control y está en ese control, en esa soberanía, dándonos oportunidad para reconciliarnos con Él y dando la paciencia para que realmente su paciencia para que nosotros volvamos a su comunión. Entonces, estamos en un mundo, la Biblia dice que gime. En Romanos 8:18, el Señor dice, aquí en este pasaje, pues tengo por cierto las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Porque en el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa que la sujetó en esperanza. Dios realmente, como decía la señora Gladys, quiere que tomamos las aflicciones, ¿cierto?, para depender en Él. Las sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, y obviamente nosotros somos parte de la consecuencia de eso, porque también pecamos como Adán, la creación también fue degradada. Pero la Biblia dice que esta corrupción a la cual está la creación en esclavitud de corrupción va a ser transformada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y ya está una con dolor de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Si tú eres un creyente en Jesús, tienes las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando, ¿qué dice? La adopción, la redención de nuestro cuerpo. Este cuerpo se va a degradar, así también como está degradándose la creación, pero Dios nos va a dar un cuerpo incorruptible. Y la Biblia dice que debemos nosotros también gemir, no cierto en la condición de corrupción, sino gemir dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Gracias a Dios que tenemos cierto un proyecto por delante de parte del Señor. Todo cierto este mundo obviamente está bajo condenación, pero Dios nos da la bendición de la salvación, del perdón de pecado y también la adopción de un cuerpo nuevo que Él nos va a dar. Y Dios entiende el sufrimiento y el dolor de este mundo y sabe que es un problema para ti y para mí. Él quiere que seamos abiertos. De hecho, el Salmo 73, versículo 2 dice, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y la Biblia dice que Habacuc preguntó al Señor, y debemos expresar muchas veces nuestro dolor, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré? Y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Obviamente nosotros vemos tantos problemas, pero Dios dice a Habacuc, espera, porque hay un juicio. Las cosas malas no van a quedar así sin justicia. Dios trae un juicio. Gracias a Dios que Dios ya nos ha justificado, porque Cristo murió en la cruz por ti y por mí. Y por lo tanto tenemos que confiar en lo que Él realmente hará más adelante. Nuestro Señor experimentó el dolor. ¿Se acuerda que Él dijo, Dios mío, estando en la cruz, Él sintió desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Si hay alguna forma, podemos parafrasear lo que el Señor estaba diciendo a su Padre, de que me puedas quitar esta copa, por favor, ayúdame. Pero sabe, Él tuvo que llegar hasta el final,
para luego mostrar que el mal, cierto, es vencido en la cruz del Calvario, porque se levantó de la tumba y nos dio esperanza para tener cierta victoria contra el pecado. Tenemos la evidencia en que Dios se relacionó con nuestro dolor y sufrimiento, y es una de las causas por las que el Señor Jesús vino. La Biblia dice al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Recordamos que Dios es justo, Dios es santo, pero Dios es amor. En su justicia, Dios, cierto, condenó el pecado en la carne, pero luego, cierto, en su misericordia proveyó a su Hijo. Dice la Biblia que por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo es nuestra justicia. Luego en Hebreos 2:17, con este versículo termino. Dice, por lo cual debe ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermanos y amigos, realmente en la Biblia tenemos la explicación del mal y del sufrimiento, pero tenemos también la explicación de cómo resolver este problema, a pesar de que tenemos que sufrir, experimentar dolores en nuestro corazón, en nuestra alma. Y la solución es entender que Dios se identifica con nosotros en nuestro dolor. La solución es entender que hay una puerta de esperanza en la fe en el Señor, que este mundo, cierto, va a terminar y va a terminar el gemido, pero tenemos que gemir por la restauración de todas las cosas, dependiendo en el Señor. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No podemos decir que vamos, y de hecho la Biblia nos muestra que, la Biblia dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Dios no es alguien que no nos dice la verdad, nos dice que vamos a sufrir, que estamos en un mundo malo, pero debemos, cierto, realmente confiar, haciendo su voluntad, que si podemos tener consecuencias de lo malo, pero podemos enfrentar las cosas correctamente como Dios quiere, haciendo su voluntad. Dios dice en su palabra, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados de desesperanza, tentados de falta de fe, tentados, cierto, para hacer lo malo cuando hay algo malo en nuestras vidas, tentados para realmente renegar de Dios. Dios realmente mostró en la cruz del Calvario realmente que hay que entregar su vida al Señor, aún en la aflicción. Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y él expiró. Pero después de 3 días, Dios le levantó de la tumba, que nos dio esperanza a este mundo sufriente. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.